Hola, buenas tardes, soy María y hoy vamos a hablar. Hay que recordar que en un inicio los líderes no eran una gran opción para todas las potencias extranjeras porque también los veían un poco inexpertos y muchos de estos líderes, sobre todo lo que es Madero, salió de una clase un tanto acomodada y en donde se puede decir que seguían teniendo ciertas ideas y prejuicios muy a la antigua. Realmente Madero en un principio solo buscaba que se cambiara de presidente, pero todo lo demás que más o menos quería seguir manteniéndolo igual. Entonces, para cuando se da este movimiento como tal, ya más conformado, de hecho son pocos los embajadores que consideran que este movimiento pueda tener victorias y que no veían como que realmente pudiera pasar algo más allá de que pues el típico gobierno lo pudiera acallar y pasar lo mismo que había pasado con todos los detractores del gobierno de Díaz. ¿Qué pasa? Que pues conforme va avanzando se van dando cuenta que todo esto es inevitable y obviamente hay quienes se empiezan a dar cuenta que obviamente ya Díaz está bastante más envejecido, por decirlo de alguna manera, y que un cambio tenía que ser tarde o temprano, iba a ser inevitable. Pero también ellos pensaron en un momento que todo el grupo que rodeaba a Díaz, los científicos, podrían hacer esa transición de un modo gradual y que obviamente sus beneficios no serían realmente afectados, así que todo técnicamente seguiría igual. Dentro de los embajadores y dentro del grupo de extranjeros hay quienes sí apoyan este movimiento, como es el periodista Sean K. Turner, que es muy cercano de hecho a los hermanos Flores Magón, y pues ya hay cierta simpatía, ¿verdad? Obviamente, cuando ya la revolución estalla, todos sabemos qué pasó, hubo revueltas, por decir revueltas, ¿no? Hubo un movimiento ya más alzado y en donde obviamente los afectados y los primeros y más grandes afectados son todos estos extranjeros, en donde no solamente pierden sus propiedades o se les va quitando de manera muy abrupta por todos estos líderes. La vida de varios extranjeros se va viendo afectada y entonces ahí es cuando empiezan a demandar que se vean sus intereses, sobre todo que tengan que los pueda apoyar para su vida, ¿no? En 1912 le exigen ya como tal el embajador americano, apoyado obviamente todas las embajadas europeas, le pide el caos político y social y que ya esto se pusiera como algo más normal. Ante todo esto, los británicos ya empiezan a ver con preocupación todo esto y empiezan a pensar que tal vez esto se pudiera parecer un poco a la revolución de los boxers. Hay un cambio de presidente en ese año y llega el presidente Taft y él, ante ver todo lo que está pasando en el país, su país vecino, México, decide reunirse ahí en la capital de Estados Unidos, en Washington, con el embajador británico en su momento y ven la posibilidad de tal vez hacer una incursión al territorio mexicano para poder poner orden a todo lo que estaba pasando. Un año para septiembre deciden mandar una nota diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde ya exigen como tal que haya un cese a las hostilidades. Y es que es curioso porque en ese momento muchas potencias, sobre todo europeas, pensaban que el papel de la democracia no era algo viable en territorios como lo es México y en otras naciones. Se le da a ciertas personas que tienen la capacidad moral y también étnica de poder desarrollar esto, ¿no? Wilson, que es el nuevo presidente, y él decide en ese momento que no respalda al golpe que dio Huerta. Acá hay ventajas Carranza de esto, porque él de hecho Carranza no era muy afín a los americanos, pero sabe cómo poder tratar ese punto de que les da, pero al mismo tiempo reciben. ¿Qué pasa para 1914? Vemos que obviamente el presidente Wilson decide bombardear y tomar Veracruz, lo cual es una contradicción. Ellos ya buscaban tener un control porque lo que pudiera pasar aquí pudiera ser que se extendiera a más partes del continente americano y eso no es lo que querían. En la constitución de 1917 precisamente se nacionaliza el petróleo y también es parte de la reforma agraria. Obviamente van viendo que esto pues no es del todo conveniente. Al principio deciden aceptar lo que es esto de la nacionalidad de los petróleos, pero solamente para petróleos o pozos petroleros de un futuro.
¿Qué pasa? Carranza obviamente no se ve más que en otra necesidad más que la de aceptar las condiciones que le ponen, y conforme a la reforma agraria pues ahí no pasó realmente nada porque Carranza tampoco era muy partidario de esto. Para 1923, ya con cambio de presidente y todo el asunto, con la muerte de Carranza, pues se restablecen las relaciones entre estos dos países y se da lo que se conoce como el Acuerdo de Bucareli, que recibe el nombre por el lugar en donde se fueron las reuniones para llegar a este acuerdo. Y obviamente el petróleo entra y también la tierra, en donde vuelve a pasar otro incidente, que eso es para 1926, 1927 y para esa fecha hay que decir que los europeos ya habían perdido toda esperanza en territorio mexicano, porque ya se habían dado cuenta que el que mandaba realmente en esta región eran los Estados Unidos. ¿Qué va pasando más adelante? Hay otro cambio de gobierno y llega Calles. Calles es un gran aliado, por decirlo así, del gobierno norteamericano, y con el nuevo embajador, que era Monroe, se pone de hecho en contacto mucho con el embajador británico de ese momento, que es Obey, y Obey él piensa que, a diferencia de todo lo que habían hecho todas las demás embajadas con anterioridad, de donde contraatacar de manera abierta y directa al gobierno en turno en México, había que negociar con estos con estos revolucionarios. Así se iba a lograr por fin lo que ellos como extranjeros querían del país, y dicho y hecho logran hacerlo y se logran ciertas concesiones. Durante todo este tiempo que duró el movimiento revolucionario, fueron también afectados los extranjeros, sus beneficios extranjeros, porque hay que recordar que solamente son ellos los que querían el beneficio del país y sus propios beneficios, ¿no? Y ante un gobierno como lo fue Porfirio Díaz, en donde les daba mejor beneficio, en donde él mismo pensaba que con esa inversión podía hacer que la propia nación se viera desarrollada. ¿Qué pasa con este cambio y con estas nuevas ideas que son bastante nacionalistas y bastante radicales para los extranjeros? Es un show y empiezan a querer un cambio total de gobierno. Empiezan a darse cuenta que tanto la revolución que está pasando en Rusia en su momento como lo que sucede aquí, están ambos conectados, y empiezan a poner también en modo crítico a todos. ¿Qué pasa? Obviamente ya la Primera Guerra Mundial, y afortunadamente de alguna manera eso ayudó a todas las naciones, sobre todo en este momento a México, pero que sin lugar a dudas vamos viendo que aunque hubo más bien un movimiento revolucionario en donde se buscaba ciertos cambios, realmente los líderes se manejaban como casi todos los líderes son, a la conveniencia de ellos, en donde realmente no querían un cambio, realmente lo que buscaban, igual que los extranjeros, era un beneficio propio. Y que eso es todo por hoy.